En este primer ejercicio tenemos coseno por cosecante es igual a cotangente de alfa. Por lo tanto, tenemos que llegar a la cotangente de alfa porque se nos hace mucho más fácil pasar de coseno de alfa por cosecante de alfa a cotangente de alfa que cotangente de alfa a lo otro. Primero, el coseno de alfa lo dejamos igual, como aquí. Y como ya sabemos que la cosecante es 1 partido en seno de alfa, lo transformamos. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos la operación de la multiplicación. Coseno de alfa por 1 me da igual a coseno de alfa. Y esto es como si estuviera partido por 1. Y 1 por seno de alfa es igual a seno de alfa. Y coseno de alfa partido en seno de alfa es igual a la cotangente de alfa. En este segundo ejercicio tenemos coseno a la cuarta de alfa es igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa partido en secante al cuadrado de alfa. Como es mucho más fácil y conveniente comenzar de aquí para acá que de allá para acá. Entonces empecemos con este. Sería 1 menos seno al cuadrado de alfa partido en la secante cuadrado de alfa. Entonces, tenemos que 1 menos seno al cuadrado de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa y la secante es igual a 1 partido por coseno al cuadrado de alfa. Entonces, aquí se hace una multiplicación. Coseno al cuadrado de alfa por coseno al cuadrado de alfa, que nos quedaría coseno a la cuarta de alfa partido en 1 por 1, que es 1. Por lo tanto, finalmente nos queda coseno a la cuarta de alfa. En este ejercicio tenemos la secante al cuadrado de alfa menos 1 por la cotangente al cuadrado de alfa es igual a la tangente al cuadrado de alfa por la cosecante al cuadrado de alfa menos 1. Es mucho más conveniente empezar de aquí a acá que de acá para acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir la secante, lo cual es 1 partido por coseno de alfa, pero como en este ejercicio está al cuadrado, hay que dejarlo al cuadrado, por lo tanto sería 1 partido en coseno al cuadrado de alfa menos 1. Todo esto entre paréntesis. Y la cotangente, convertirla en coseno de alfa partido en seno de alfa, pero como está al cuadrado hay que dejarlo al cuadrado. Ya. Entonces, ahora lo que hay que hacer es resolver este paréntesis, lo que nos quedaría hay que sacar el mínimo como múltiplo, el cual sería coseno al cuadrado de alfa. Acá 1 menos de 1 para llegar a coseno al cuadrado de alfa es coseno al cuadrado de alfa, y 1 por coseno al cuadrado de alfa es coseno
al cuadrado de alfa. Entonces, ahora lo escribimos entre paréntesis. Y escribimos coseno al cuadrado de alfa partido en seno al cuadrado de alfa. Entonces tenemos que 1 menos coseno al cuadrado de alfa es igual a seno al cuadrado de alfa. Entonces transformamos el 1 menos coseno al cuadrado de alfa en seno al cuadrado de alfa partido en coseno al cuadrado de alfa. Y el coseno al cuadrado de alfa partido por seno al cuadrado de alfa lo dejamos igual. Entonces tenemos que esto es la tangente, pero al cuadrado. Entonces transformamos esto rápidamente en tangente y el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa lo dejamos igual. Entonces, ahora transformamos el coseno al cuadrado de alfa en 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces, la tangente al cuadrado de alfa la pasamos multiplicando por este paréntesis. Y ahora transformamos el coseno al cuadrado de alfa por 1 menos seno al cuadrado de alfa partido en seno al cuadrado de alfa. La tangente la mantenemos igual y ahora separamos esto en dos fracciones. Nos quedaría 1 partido en seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa partido en seno al cuadrado de alfa. Esto lo transformamos a 1 y nos quedaría tangente al cuadrado de alfa por 1 partido en seno al cuadrado de alfa es igual a la cosecante, solamente que al cuadrado, menos 1.